¿Cómo están, amigas y amigos de A Tu Día Le Falta Pepe? En esta una nueva edición donde vamos a mezclar las palabras con música, porque la buena música es aquella que te permite generar un texto a posteriori. ¿Y con quién lo haremos? Lo haremos con el colega Emiliano Aguayo, que por estos días acaba de lanzar el volumen 2 del libro Las Voces de los 80. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido al programa el día de hoy. Hola José Ignacio, o Pepe, para tus amigos, muchas gracias por la invitación. Claro, usted ya es amigo de la casa donde nosotros conversamos hace un par de años de lo que fue este primer volumen de Las Voces de los 80, y esa vez yo la conclusión que me quedé era que incluso la gente, entre comillas, conocida, los músicos que habían ahí, incluso ellos tenían que hacer una segunda vida, pero acá la lógica es distinta, ¿no? Es como que nunca pudieron vivir de la música, ¿o sí? Sí, la primera parte de Las Voces de los 80 del 2012 reúne conversaciones con los protagonistas del fenómeno pop rock de los años 80 en Chile, con los máximos exponentes, Los Prisioneros, Viena, Aparato Raro, Valija Diplomática, Cinema, La Ley, etcétera. Y esta vez con los, tal vez que algunas veces son los más olvidados, los que hicieron la misma pega que los otros, los que hicieron sus canciones, algunos grabaron cassette, los que estuvieron en algún free concert, los que estuvieron en la Super Rock, o en las revistas que había que estar, como el suplemento clip de la última noticia. Esto lo aclaró José Ignacio porque muchas veces la pregunta es, eran under. No, no eran under. Hicieron toda la pega igual que los demás, pero en algún momento no explotaron. Y ahí hay varias razones. Y un poco, cuanto a tu pregunta, mira, igual hay gente que si bien la banda no, no explotó de alguna manera, sí los músicos, muchos siguieron haciendo música. Por ejemplo, en el Holocausto de Valparaíso, perdón, de Contagio de Valparaíso, estuvo en algún momento tocando Alejandro eh, Miranda, baterista de Cinema, y que sigue tocando con Cinema. Tocó en 93 Octano el baterista Toño Silva, en Plástico tocó Carlos González el bajo, y en algún momento en Rocadura tocó la guitarra Kyuji Hayashida. Los tres que te acabo de nombrar, que tocaron en estas bandas de este segundo volumen, son los tres músicos chilenos que han tocado por más de 20 años con Charly García. Entonces hay historia bien entretenida a propósito que salta además de tu pregunta y la pregunta de tus auditores. Y la gracia que tiene este trabajo es que es eso, ¿no? Que incluso a ti te pasa que uno por momento le cuesta recordar los nombres, pero sí hay hitos notables, ¿no? Como que había una banda que le iba tan bien en Quillota que pensó mejor, ¿para qué me voy a Santiago? Y en esa decisión fue un poco fatal, ¿no? Claro, hay bandas como la Fuerza Motriz de Quillota, que es una tremenda banda quillotana, que a mí me encantaría que, así como tú me lo preguntas, hubiese más prensa interesada en estas bandas. En estos momentos apareció un libro, más allá de lo que lo haya escrito yo, que se despliega a nivel nacional de alguna manera, y ahí yo estoy viendo ahora y digo, oye, a lo mejor les faltaba apoyo, y yo siento que todavía les falta apoyo porque yo me imagino que los diarios de Quillota, yo me imaginaba, en teoría, uno siempre se imagina cosas. Yo creo que cuando tú estás haciendo el programa, cuando estás haciendo un reel, uno se imagina que van a pasar algunas cosas. Pasan otras que son sorpresivas para uno, pero a veces no, pasan unas que para uno es como lógica, es como difícil ver esto de las comunicaciones. Así como Fuerza Motriz, me encantaría que los diarios de Quillota estuvieran hablando de Fuerza Motriz, que incluso se están reuniendo, van a tocar nuevamente, gracias al libro. Y yo estoy más interesado en Santiago de eso que a veces en Quillota. Entonces, son cosas que voy viendo también, no solo como material para el libro, sino que analizando lo que pasan con los apoyos de repente a los medios. Mira, también estaba el caso de Bestseller de Temuco, que tampoco se viene a Santiago. Holocausto de Concepción también deciden no venirse a Santiago. Y Rocadura de Coquimbo, de los hermanos Cuturrufo, donde toca un preadolescente, 12, 13 años, Cristian Cuturrufo, la trompeta. Un eximio trompetista chileno, lamentablemente fallecido, tal vez el trompetista más importante de la música popular chilena. Tocó en Rocadura, a los 12, 13 años grabaron un cassette, y ellos también tenían tan cubierta
la cuarta región. Yo sé que hoy día las regiones no tienen número, pero la región de Coquimbo, digamos, tenían tan cubierta la zona, el Valle, La Serena, que vivían bien de eso, siendo unos preadolescentes, cobrando por tocar. Entonces, claro, la decisión de no venirse a Santiago muchas veces por el éxito local que tenían, que a la larga parece ser una mala decisión, porque eso tiene mucho que ver estar o no estar en Santiago, sobre todo en esos días. Con el centralismo. Pero desde tu perspectiva, Emiliano, finalmente es como el arte, ¿no? Aquí hay todo como una cuestión de suerte, porque en varias partes se dice, por ejemplo, Carlos Fonseca, quien fuera manager de Los Prisioneros, quedó de llamar, no llamó, o llamó de más, y al final es como lo que tú decías, ¿no? Es como los reels de Instagram donde uno dice, con este le pego, y algo pasa que no le pego, ¿no? Acá hay mucho de suerte, ¿no? Sí, y a propósito de que nombra a Carlos Fonseca, recordemos que Carlos Fonseca fue compañero de curso de Jorge González, manager de Los Prisioneros. Jorge González, líder de Los Prisioneros, fue compañero de curso. En el mismo curso de Jorge González y Carlos Fonseca estaba Igor Rodríguez, líder de Aparato Raro. Carlos Fonseca fue manager de Aparato Raro. Estaba Daniel Puente de Pinochet Boy en el mismo curso de él. Estamos hablando del Conservatorio de Música de la Universidad de Chile, que a veces la gente se olvida de que estos músicos pasaron por el conservatorio. Por ejemplo, Los Prisioneros, como que siempre la historia te la cuentan como que del Liceo de San Miguel de repente tienen un salto a la fama. Y no, Jorge González estudió más de un año en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile. Y ahí conoce Carlos Fonseca, decíamos, Igor Rodríguez, Daniel Puente, y además estaba Robert Rodríguez, que también, líder de la banda 69, posteriormente, un disco producido por Jorge González y también llevado por la EMI. Es decir, aquí tienen mucho que ver las relaciones humanas, las redes de contacto. Acabo de decir 5 compañeros de curso que luego fueron músicos muy conocidos en la escena. En ese tiempo eran solamente unos mechones rockeros, y luego van a ser conocidos en el ambiente ya profesional. Pero tienen esta red, nada menos que con quien de alguna manera muchos llaman que es el creador del canon del pop rock chileno, que es Carlos Fonseca, que tampoco es que era un señor que venía de vuelta. Estamos diciendo que nacen a la par Jorge González, Carlos Fonseca y Igor Rodríguez hacia lo público. Estamos hablando de gente que se conoce en un primer año de universidad. Tiene que ver, por lo tanto, con este ejemplo, las redes de contacto, las amistades, por supuesto, incluidas, los apoyos familiares, estar en Santiago en algunas comunas como Providencia, Las Condes, Ñuñoa, también te ayuda a estar cerca de los espacios donde había que tocar. En cambio, los demás no, pues no estaban. Incluso en este segundo libro, que sí hay bandas de Santiago, no solo de regiones, uno podría decir, ya no son las mismas Las Condes, Providencia, Ñuñoa, sino que es Pudahuel, San Bernardo, Peñalolén. Entonces, más alejado de un centro mediático, también más allá de lo netamente musical. Pareciera ser así, entonces que no hemos avanzado mucho, porque uno, por ejemplo, piensa en la historia de los Bunkers, y los Bunkers saltan a la fama porque Sergio Lagos tenía a su hermano que tocaba en la banda en su primer momento, y él les da el pase en la rock and pop. Entonces, como que parece ser que siempre ha sido igual, ¿no? José Ignacio, hay una tesis universitaria, si no me equivoco, en la Universidad de Santiago, que en algún momento descubre que los lazos de colegios definen los puestos laborales. Es decir, si tú eres del Saint George y luego estudias en la Católica, es probable que seas gerente general de una empresa en Chile. Si tú estudias en el A25 de una comuna X y luego eres compañero del niño del Saint George en la misma carrera de la Católica, porque uno podría definirlo por la carrera y por la universidad, no, con un mejor puntaje en la prueba de actitud académica, en la PAES o en la PSU, según el año, es muy probable que del A25, con la misma carrera, con la misma universidad, no llegue a ser gerente general de una empresa, de un holding en Chile. Entonces, cuando tú dices no ha cambiado mucho, bueno, parece que ser que las sociedades siguen manteniendo este statu quo de la red de relaciones. Y en la música no es diferente. ¿Por qué? Porque tiene que ver si conoce al señor de la productora que arma los festivales en Chile. Por lo tanto, cuando te ponen en un concierto, no te están poniendo solo en uno. Este señor tiene
todas las producciones de muchos eventos de la octava región, por ejemplo. Entonces te pone en Concepción, en Curanilagua, en Cañete, en Tirúa, en Contulmo. O sea, con conocer a solo una persona te pone en varios festivales en el verano. Conocer a la persona de televisión, el que te puede invitar a un programa de televisión. Conocer a periodistas que te ayuden a hacer difusión, tú lo acabas de decir. Nosotros nos encontramos en algún momento, no nos conocíamos, pero ahora nos conocemos y por lo tanto cuando yo estoy sacando un libro hay mayor posibilidades de que tú me entrevistes, porque nos conocemos, claro, pero sí hubo un momento en que no nos conocíamos y que eso fue netamente orgánico, tenemos que aclararlo, no somos primos, yo te busqué a ti porque siempre mira, voy a contar esa historia. Yo siempre quise leer Maldito Sudaca, pero como no puedo ver, nunca encontré la versión digital y yo encontré que tú habías puesto en un blog de Pánico, ahí compañeros míos de universidad, habías puesto este compilado que tú tenías de entrevistas de Jorge González. Claro. Y no me acuerdo por qué, después me empezaron a llegar mails de tu trabajo, y ahí dije, ¿será el mismo Emiliano? Yo creo que sí, porque el nombre no es tan común, el apellido tampoco, y se dio que era la misma persona. Entonces, yo para congraciarme contigo, me acuerdo que me compré Las Voces de los 80 volumen 1 en Amazon, y te entrevisté. Perfecto. Y después, en la buena onda, te dije, oye, ¿me podías prestar Maldito Sudaca en digital? Y tú me lo prestaste, ¿te acuerdas? Y no hicimos ninguna entrevista de eso, nada, y ahí se generó una buena onda que, si la llevamos, por ejemplo, a este libro, da cuenta de que muchos músicos, lejos de lo que se piensa, eran colegas, ¿no? Se prestaban baterías, se prestaban bajos, eran todos como unidos en la precariedad, ¿no? Totalmente, mira, en Concepción hay un súper buen ejemplo porque la banda que viene en este segundo volumen de Las Voces de los 80, lo voy a mostrar en este momento para quienes te ven, el segundo volumen de Las Voces de los 80. Y justamente se llama Las Voces de los 80, volumen 2. La banda Holocausto de Concepción era una banda de integrante un poquito mayor que el promedio. Y en Concepción la banda Holocausto fue como de alguna manera, como hasta mecenas de alguna manera, apoyaron mucho a bandas y le prestaban, y por eso lo recuerdo, porque le prestaban instrumentos, como bien decías tú, a bandas como Los Ilegales. ¿Quién eran Los Ilegales? Yogi Alvarado, que luego va a hacer Emociones Clandestinas, más Tita Elín y Álvaro Enrique, y de repente estaba también en la batería, quien hoy día sigue siendo el baterista de Los Tres. Entonces, y a los Emociones Clandestinas también. O sea, hay un compadrazgo, una ayuda mutua, porque claro, hoy día tú tienes una hija, yo también tengo dos. Si nos pidieran una guitarra, es probable que vamos al líder con ella, que la elija. No, por supuesto podemos ir a una tienda de música, pero uno dice, mira, a un local X del retail, hoy día encuentran una batería, una guitarra, etc. En ese tiempo era difícil y de repente había bandas que de una guitarra armaban un bajo. Hay historias iniciales de algunos grupos que invitaban a alguien a tocar la batería del grupo, no porque supiera tocar la batería, sino que porque tenía batería. Luego se profesionalizan, por supuesto aprenden, pero los inicios son bastante precarios, pero no solo porque que estas bandas tenían esta historia precaria, José Ignacio, sino que porque el país era precario. O sea, cuando uno ve los 80, por ejemplo, se da cuenta el país en el que vivía Juan Herrera. Entonces es el país sin escena rockera, sin escena musical potente, internacional. Entonces, donde los estudios de grabación estaban grabando folclore, balada romántica, mazapán, pero no estaban grabando rock. Hoy día, si alguien quiere ser músico, tu hija quiere ser cantante, bajista, te puede decir, mira, yo quiero tocar el bajo como suena el bajo de La Ley. Pero esas referencias en ese tiempo no existían. Eran puras referencias extranjeras en general. Me quedé pensando, ¿y cómo fue el proceso, Emiliano, de dar forma al libro? ¿Con la gente ibas viajando, se iba por ciudad, los contactabas por Zoom? ¿Cómo? Porque finalmente, cuando uno, por ejemplo, quiere hablar de Los Tres, no sé, La Ley, uno quiere Los Tres de La Ley, te aparece Instagram y ahí será cuestión de suerte que te contesten. Pero acá, ¿cómo lo hiciste para ir? Oye, buena tu pregunta, porque hay algo que yo no... que siempre digo lo voy a decir y se me olvida. ¿Pero por qué? Porque este libro, debo decir, que sí que es un poco que no es wikipediable. O sea, es súper cierto lo que tú dices, porque desde el punto de vista periodístico tiene esa misma necesidad, ¿no? Que uno de repente busca información previa, y por ejemplo, cuando yo entrevisté
a Valija Diplomática, a La Ley, a Cinema. Por supuesto que me encontré con mucha información para ese volumen uno. Y esta vez estos grupos no son ni wikipediables, ni googleables, porque en general están en formato físico toda la información, porque ni ellos mismos, bajada la cortina del pop rock de los 80, ni ellos mismos luego subieron sus temas. Algunas canciones yo las encuentro sueltas en YouTube, subidas por algún fan que la rescató. Ahora yo le estoy pidiendo, gracias al libro, tengo como ese respaldo de pedirle, oye, por el libro hagan algo, por favor, súbanlo a Spotify, porque yo quiero subir una historia, tú que eres bastante activo en Instagram y uno quiere ponerle música, quiero de estas bandas y no está. Entonces, por ejemplo, Fuerza Motriz, la banda de Quillota, justamente que hablábamos al inicio, subió, y ahora yo me puedo dar el gusto de subir una historia con música de Fuerza Motriz. Está Holocausto, está Plástico, a banda Rosa Plástica también tienen algunos temas, pero más noventeros. Yo le estoy pidiendo que suban los ochenteros, y la gran mayoría de las otras bandas no tiene en Spotify. Entonces, es muy difícil la búsqueda de información. Y si bien tuve entrevista tal como la tenemos hoy día nosotros a distancia por Zoom, que podría ser una inteligencia, no sé si logra ser una inteligencia artificial, no actúa sola, digamos, pero debo decir que este libro también no tuvo nada de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy día también existe, y acá no es una crítica, sino solamente un comentario de lo que pasa. Hay muchos libros que salen de repente, no solo de música, pero de política también, me lo comentaba un periodista de CNN el otro día, me decía, oye, está pasando un caso y ya sale un libro, y me decía, me gusta tu libro, te demoraste 4 años, más de 40 entrevistados, entonces me gustan esos. Bueno, más allá de este autobombo, debo decir que salen muchos libros de la cosa que pasa en el momento, o de cosas que son wikipediables, que un poco es casi pedirle a la IA, cuéntame de esto, yo le cambio un par de palabras y puedo publicar. Y está pasando, lamentable o afortunadamente. Aquí yo no le podría pedir nada porque la IA no tiene idea de Blanca Rosa Plástica, de X, de Retroescape, de fuerza Motriz algo, ¿no? Casi nada de bestsellers de Temuco. Entonces, es un libro que realmente yo me fui a hacer más. Ya en el volumen 1 me decía que estaba escribiendo un poco la arqueología del pop rock chileno con estas entrevistas, pero yo creo que acá sí, esto es trabajo arqueológico con búsqueda de los protagonistas, también difícil de repente porque no son personas que estén promocionando su Instagram, su página web, ni nada, sino que son varios, yo te decía que algunos siguen haciendo música, pero hay varios que siguen en el anonimato. Entonces hay un trabajo periodístico de búsqueda de información bastante azaroso. Menos mal, y con esto cierro, José Ignacio, yo soy un poco... tengo es como esto de acumulador. Entonces tengo mucha información análoga, muchas revistas Super Rock, muchos suplementos Clip. Tengo mucha información en estos años haciendo libros que afortunadamente me ayudan hoy, porque yo se lo digo a mi hija, no todo es googleable, porque para que eso sea, alguien tiene que subirlo. Y si estas cosas no las han subido, Google no es adivino ni mágico. Entonces me enorgullece haber hecho un libro sin IA y sin que sea la tendencia. Este es un libro que no es de tendencia. Sí, eso es lo mejor. Y a mí me pasa que también, si vamos en otra parada, también lo significa, no sé, por la gente que es mayor de 50, 60, porque aquí son todos gente ya que está cercana a la jubilación, ¿no? Igual eso es interesante. Exacto. Y me imagino que ahí, igual, después de conversar contigo, me imagino que más de alguno le tiene que haber picado el bichito. Oye, y si nos paramos una última vez y hacemos una nueva tocata, ¿qué perdemos o no? Totalmente, mira, yo entiendo que Doctor No está conversando para juntarse, aunque sea una tocata. Sé que Fuerza Motriz se están juntando en Quillota para hacer una tocata. Holocausto va a tocar ahora en agosto en Concepción. Blanca Rosa Plástica también, que es una banda tal vez menos conocida, pero que igual tuvo televisión en su momento. También están juntándose los originales, los históricos. Entonces sí, pasan cosas. Mira, yo tengo la suerte, Pepe, que para el volumen 1 pasó eso. Se juntó UPA, Banda Metro, Aterrizaje Forzoso.
nadie, estos chicos de españoles viajaron de España para tocar después de 20 y tantos años, porque se hizo una cumbre del rock que invitó a las voces de los 80 que eran de este libro. Esa idea nace a partir del libro Las voces de los 80 y se juntaron 14 proyectos de ese pop rock en el Movistar. Entonces, eso que pasó, si sigue con que pase con una banda de las actuales, yo de verdad siento que es el sueño del pibe. Porque como te decía, y así como son los creadores de la edad que tú dices, casi de jubilación, e incluso algunos tienen más de 70 porque algunos empezaron bien tarde en estas bandas, pero el promedio, claro, es 60 años, más o menos todo el 65, supongamos un año promedio 65 de nacimiento. Entonces, existen no solo las ganas, existe también ese gusto de mostrarle al hijo, a la nieta. Mira, yo también fui y quiero que es como el fútbol. ¿Se has fijado cuando vuelven los futbolistas? El Chupete Suazo lo contaba. Mira, yo volví al fútbol porque quería que mis hijas y mis hijos me vieran jugar. Entonces pasa eso. Y sí está pasando lo que tú dices, que hay bandas que sí se están reuniendo y están, aunque sea para una presentación, pero nada puede decir que no sigan tocando después. A lo mejor ya no con la esperanza, a lo mejor de sacar un disco, porque hoy día ni siquiera se sacan discos, se sacan singles, pero yo al menos les pido la primera tarea, por favor suban sus canciones a Spotify, pero ya con eso me conformo. Y si se logran juntar, de verdad para mí es un orgullo total, porque este libro, como decía, no es de tendencia, no tengo nada contra que lo puedan estar haciendo, pero claramente la moda, y tú nombraste la banda, por eso te doy el ejemplo además, claramente deben haber 5 periodistas dando vueltas para hacer un libro de los bunkers, y eso es tendencia. Acá es esto contra la corriente, o sea, ¿para qué hacer un libro sobre bandas que ya fueron olvidadas más de 30, 40 años? Bueno, a mí me dieron ganas de hacerlo, y ¿sabes qué? Ha pasado tanta cosa interesante que estemos conversando acá también para tu canal, para el canal de la Cámara de Diputados. Yo siento que ya es un respaldo a esta investigación. Ya, súper. Oye, Emiliano, ¿y a ti qué te pasa? Te lo pregunto como periodista, ¿no sientes que los medios de comunicación se quedaron pegados porque ya nadie muestra música? Sigamos con los Bunkers, por ejemplo, los Bunkers sacaron un disco nuevo y el single nuevo yo no lo he escuchado en ninguna parte, y cuando un grupo presenta una canción, lo muestran con las canciones antiguas. ¿Qué pasó ahí? ¿Los medios de comunicación dejaron de mostrar nueva música? ¿No les interesa? ¿Nunca le llegaron los discos? ¿Qué habrá pasado ahí? Es bien raro ese fenómeno, pero yo creo que es mundial. Fíjate que cuando hablan de Los Prisioneros o de Jorge González, tocan hasta el Pateando Piedra casi, y son los 2 primeros discos. O sea, con suerte tocan el Corazones, pero ya, ¿qué decir del disco del 2003? ¿Para qué pensar que van a tocar algo de Manzana? O sea, y es la banda más grande del país. Pasa con los Jaivas no han sacado nuevas canciones, pero los 3 pasa exactamente lo mismo. Sí, yo creo que, pero también es algo del medio. Fíjate que tú ves a The Cure y a Robert Smith con el mismo maquillaje, con la misma estética. Se retiraron hace poco, pero hasta los últimos días Kiss se siguió vistiendo igual. O sea, hay una cosa de fan y de prensa que exigen, por ejemplo, yo que he hecho 2 libros con Jorge González, siempre me reí un poco como que a los fans, incluso a la prensa, como que Jorge González debió haberse autoplagiado siempre. Mira que hacer Corazones, mira qué tontera, debió haber hecho nuevamente El Baile de los que Sobran. Eso pasó en su momento. Hoy día la historia es diferente, pero en su momento se le criticó hacer un disco como Corazones. Era como que no, es que él debe usar Northstar toda la vida, debe usar jeans y un chaleco cuello B. No, el medio parece que le gusta quedarse con los primeros discos, y yo creo que es un fenómeno internacional, y con lo de Cure o Kiss yo te doy de alguna manera el ejemplo. Es difícil meter temas nuevos, sobre todo, bueno, hoy día yo creo que cuando tú y yo yo soy más viejo, pero al menos lo digo por mí. No sé si te pasó lo mismo. Antes la radio, la gran mayoría de las radios la escuchábamos los jóvenes.
porque nos mostraba la música nueva. Los papás, la mamá escuchando otra emisora que mostraba ya, pero hoy día en general hasta la emisora más juvenil, entre comillas, te está mostrando canciones de los 80, de los 90. O sea, yo pongo la radio y escucho música para mí, no para mis hijas. Y yo digo, bueno, los medios soltaron. Los medios saben que la actual juventud está escuchando Spotify y está llevándose por esas redes. Entonces, la radio se estancó, creo yo, para gente hasta de los 90. Y el último ejemplo, hasta cuando teníamos Radio 1, especialista en música nacional. Tú escuchabas La Parrilla, tremendo proyecto, yo lo echo de menos, pero tú escuchabas La Parrilla y tocaban los mismos 3 temas de Violeta Parra, de Víctor Jara y de Los Prisioneros. O sea, no había porque tú escuchabas todo el día música chilena y no había como algo que en esa radio chilena de todo el día tú dijeras, voy a escuchar una joyita de lado B. Los lados B, poco y nada, y la historia de Jorge González y Los Prisioneros sigue pegada, vuelvo a decir, para el mejor ejemplo, sigue pegada en el baile Los que sobra. No hay nada de Manzana ni de los discos solistas de Jorge González, que son muy buenos, como Libro, Trenes, Nike Tunes. Eso no se habla, de eso no se habla, como que, en fin, puede ser un fenómeno mundial además. Emiliano, para ir avanzando en la... Disculpa, tal vez para eso están los libros. Claro, sí, porque esa es la buena música tiene esto de la segunda y la tercera conversación. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando sale este podcast de Jorge González y cuentan con alegría que tú liberaste tus cintas, tus grabaciones, tus tesoros, ¿no sientes que eso como que también vuelve a darle vida al amor de entregar información por información, más allá de quién se lleva los créditos? ¿No crees que igual eso fue como un acto noble, bonito? Sí, y lo que pasa es que esa, la idea inicial del podcast, se cumplían 20 años de este 2025 del libro, se cumplen 20 años de Maldito Sudaca, en noviembre. Si quieres lo agenda ahí para que conversemos Maldito Sudaca en noviembre por los 20 años. Además, Jorge González, el año pasado cumplía 60 años. Entonces, el 2004 se cumplían 60 años de Jorge González y el 2024 se cumplían 20 años de las conversaciones que yo tuve con González, porque el libro salió en 2025, pero las conversaciones principales fueron en 2024. Entonces, yo andaba con este concepto de 2 fechas muy importantes y yo empecé a hablar con empresas de podcast. Hablé con 3, con Emisor Podcasting, con Fábula, con una reunión desde México, y acá con Reiniero Guerrero, director de la revista, de la radio Futuro. Reiniero me contactó con Podium Podcast. Les conté el proyecto, se lo conté a Jorge, los primeros permisos porque tú sabes que no es fácil de repente entrevistar al músico ni a su entorno, y yo conseguí esos permisos de parte de Jorge González. Entonces Podium Podcast puso un investigador que hizo todo el trabajo de, valga la redundancia, de investigación, y terminó además haciendo el guión. Pero no es que el podcast me haya contactado a mí, sino que yo estaba buscando, yo podía haber hecho un podcast, quería hacer un podcast sobre los 20 años de Maldito Sudaca, pero yo soy súper respetuoso de los formatos. Entonces yo sabía que hoy día el podcast chileno está un peldaño más arriba de mucha gente que solo grabamos un audio y lo subimos. Acá hay una historia, un thriller en podcast, ¿no? Que ya yo lo había escuchado en historias anteriores, como Caso 63, como Mente Enferma y otros podcasts bien conocidos. Entonces yo andaba buscando un especialista donde yo fuera solamente alguien que fuera con el concepto, con la idea, que consiguiera los permisos, que quisiera la asesoría. Al mismo podcast hay gente que está entrevistada ahí, que es como yo dije, mira, tienen que entrevistar a esta persona, tienen que entrevistar a esta otra. No he hablado mucho, por ejemplo, un baterista, Jorge González, que de los hermanos Frugones. O sea, mira, nunca han entrevistado a Archie, que tocó batería con Jorge en la etapa solista. Esa etapa solista es buena. Bueno, acá, entonces Archie sale. Entonces hay mucho de eso
y te lo cuento a ti en confianza, desde lo que no se ve. Y luego ya la marca Podium Podcast, yo no trabajo ahí, generó el podcast que yo encuentro que está muy en la línea. Por supuesto leyeron Maldito Sudaca y yo creo que es uno de los pocos trabajos donde sigue una línea editorial de Maldito Sudaca, porque en general si tú eres lector de Maldito Sudaca, entenderás que, espero no decirlo como diría Jorge Valdía, sin soberbia, pero entenderás que este podcast está muy en línea con la tesis de hace 20 años de Maldito Sudaca. Lo que pasa es que esa tesis hace 20 años casi no se entendió, era como una exageración lo que yo decía. Sí, hoy día todo lo que está dicho ahí, creo que está hoy día sacramentado por la historia, Yo creo que esa es la gracia que tiene el podcast, que en el fondo te hace decir, oye, pero Jorge González, como que me estás contando la historia de los Clash, de Radiohead, y eso es bueno, ¿no? Porque si tú vas a Chile, a Santiago, en la movida, yo creo que, claro, en tu época, cuando tú sacas Maldito Sudaca, Jorge González todavía está filudo. Porque el otro día se una entrevista, por ejemplo, a Miguel Tapia, y Miguel Tapia decía, todos los reconocimientos que le llegan a Jorge hoy día son buenos, pero no tienen tanta gracia porque hoy día Jorge no lastima como ayer. Y quizá eso pasó, en tu época. ¿Cómo íbamos a decir que un tipo que le estaba diciendo a Canal 13 en la cara, oye, tú apoyaste la dictadura, era un genio? Yo creo que la historia será justa contigo, ¿no? O sea, yo creo que fue justa con Jorge González, afortunadamente, y yo fui uno de los primeros, el primero que lo comparó con Violeta Parra y Víctor Jara, y mucha gente de la prensa me dijo, ¿qué te pegaste en la cabeza? Y hoy día es como un lugar común lo que te estoy diciendo. La tendencia, sí. Le estaban dando por o sea, porque, mira, a propósito, no era tendencia, igual das en el clavo, porque este libro no es tendencia. Y si en algún momento suena más Contagio al Paraíso, suena más Fuerza Motriz de Quillota, toca en la radio. El otro día me entrevistaron en la Radio Futuro y el tema que pusieron para finalizar la entrevista fue Holocausto, y Holocausto a lo mejor nunca había sonado en la Radio Futuro. Yo con esos logro, porque tú logras de algo que no es tendencia ponerlo. Y con Jorge González alguien me decía el otro día, pero ¿qué más tendencia es Jorge González? Pero espera, hace 20 años Jorge González estaban pegando en el suelo, que nadie andaba, yo no tuve que pegarme codazo con ningún periodista, nadie quería hacer un libro con Jorge González. Es más, yo fui a editoriales, yo termino haciéndolo con Reel, pero fui a otras editoriales, y en las editoriales tal vez más grandes, más transnacionales, me decían, nosotros no trabajamos con Jorge González. Y hoy día esas editoriales tienen el libro de Jorge González, porque hoy día Jorge González, como lo dice en esa entrevista Miguel Tapia, decía, hoy día es San Jorge, pero en ese tiempo no. Y a propósito que nombramos a Miguel Tapia, sé que es súper poco popular lo que voy a decir, pero en ese tiempo también había un ex integrante de la banda que hablaba peste de Jorge González por los medios. Entonces Jorge González era era una persona que había que pegarle, no alabarlo. Yo, desde el periodismo, no desde el fan ni desde el amigo, nada, yo me dediqué a ver cuántos rankings, en cuántos rankings donde hay canciones de Jorge González es el que más nombran. Ah, mira, en todos. ¿En cuántos rankings hay más nombres de discos donde Jorge González ha sido el principal? Ah, mira, la mayoría. O sea, Jorge González en los rankings aparece más veces, y a lo mejor te estoy dando un número, los números a lo mejor, pero son sensaciones que sirven para el análisis también. Son más que Violeta Parra, más que Víctor Jara, más que Álvaro Enrique, más que El Gato Alquinta. Jorge González, como banda también. El más popular en ese tiempo, llenar 2 estadios nacional. Hoy día yo no desmerezco a los Bunkers. Yo fui a concierto, tal vez el mejor concierto de música chilena que yo he visto a nivel de producción. Creo que el más emocionante para mí, por supuesto, fue ver a Los Prisioneros. Pero el de producción, los Bunkers. Pero llenar 2 veces el Nacional hoy día, yo creo que es más fácil, con harta tarjeta de crédito, que llenarlo hace más de 20 años o 25 años, ¿no? No más menos. Hoy día muchos llenan 3 veces el Movistar, en ese tiempo no. Yo creo que si Jorge González hoy día se decidiera a cantar un escenario, te aseguro que llena un Nacional y tal vez 2. Son la banda más masiva del país, el compositor que más ha vendido. Los libros en torno a la banda y a Jorge González multiplican los datos. Entonces, es como yo solamente leí algo antes desde el desprejuicio, porque estaban todos prejuiciados. Yo desde el desprejuicio, periodísticamente, paré una investigación que afortunadamente hoy día esa tesis
está validada con un podcast de moda el 2024, que no hay nada que contradiga la tesis principal de Maldito Sudaca. Fíjate que ahí dice, es que Jorge González es un artista, y si alguien tiene Maldito Sudaca en la casa y no está viendo, vaya a Maldito Sudaca, y la primera frase que es una extracto de un libro donde Andrés Calamaro y Alejandro Rochirner, en un libro de conversaciones, hablan de qué es ser artista, el que hace las cosas para él, no para un público, cuando hay muchos músicos que están preocupados, ¿qué va a decir el fan? ¿Te acuerdas cuando el 2000 se juntan los prisioneros y hacen este disco el 2023, que hubo un integrante de la propia banda que decía por los medios, antes que lo despidieran incluso, es que este disco no le va a gustar a los fans? ¿Tú crees que a Jorge González alguna vez le interesó los fans? ¿Tú crees que Violeta Parra le interesó los fans? Yo creo que ellos son artistas, pero hechos y derechos, que hacen la música o las obras que le nacieron no solo de la cabeza, sino que de la guata nomás, del corazón. Exactamente, y ahí en ese mismo podcast se cita una frase de la última entrevista que dio Víctor Jara en Perú, cuando dice que el artista no lo define la persona, sino el pueblo. Emiliano, te quería dar las gracias por estos minutos, tremenda conversación. ¿Y el libro, dónde lo podemos encontrar? José Ignacio, nuevamente, Las Voces de los 80, volumen 2. Antes que se me olvide, te quiero recomendar a ti, a quienes te ven, un podcast, estábamos hablando del podcast, una playlist en YouTube donde, antes de comprar el libro, si quieren, oye, es que no me suenan las bandas que ha hablado José Ignacio y Emiliano. Bueno, escuchen las canciones, si al final son las canciones las que valen. Entonces, vayan a YouTube, porque recordemos que no están en Spotify todas las canciones, vayan a YouTube, y un amigo me ayudó a armar una playlist, ahí seleccionamos 16 canciones, se llama Las Voces de los 80, volumen 2. Ahí la estamos mostrando en pantalla para que los amigos después la puedan seguir. Perfecto, gracias. Esa misma. Entonces, escuchen esa. ¿Y dónde la pueden encontrar? Que para que les llegue a la casa, comodidad total, reeleditores.com o buscalibre.com. Y además está en las principales librerías, especialmente en la librería Antártica de todo Chile y en varias librerías. Está en Concepción, está en Talcahuano, está en Santiago, en Temuco, está en Viña del Mar. O sea, es un libro accesible totalmente. Recuerden, si preguntan, Las Voces de los 80, volumen 2, es el blanco. El rojo es del 2012, el blanco del 2025, y tal vez tengamos uno azul, y así armamos la trilogía de la música chilena de los 80, del pop rock al menos. Esperamos estar ahí disponibles. Bueno, con este episodio generamos la triada, ¿verdad?, de los 80. Tenemos la entrevista ahí que ustedes pueden visitar en el canal sobre la historia de Virus en Chile y la historia de Soda de Gustavo Cerati en nuestro país. Te quería dar las gracias, Emiliano, por estos minutos, y a ustedes en sus casas pedirles que se suscriban al canal y recuerden que a tu día le falta Pepe. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, José Ignacio, y un gran saludo también a ti y al trabajo que realizas, que es bien interesante. Eso, hasta luego.